Que una preguntita. Dime, Ariel. Respecto a las prácticas, el enunciado puedo yo copiarlo a mano o también lo puedo copiar, digamos, como está en PDF y imprimirlo y resolverlo a mano. Ya, gracias por preguntarme eso, Ariel. Yo lo que pido es que esas prácticas seguramente van a tener ustedes en sus cuadernos, etcétera. Entonces, es bueno que escaneen o directamente las preguntas que yo he puesto lo pongan delante de su práctica. Pueden poner, si quieren, una carátula y después los enunciados. Y luego viene la pregunta, si es 8-1, 8-1, no 1. O sea, no, 8-2, 8-2, 8-3 y así. Entonces, ustedes pueden tener toda esa práctica para un futuro, para que puedan ver, ¿no? Por eso es que me gusta que pongan el enunciado. Ahora, si tienen tiempo y quieren copiar, lo copian. Yo no pido que copien, ¿no? Porque es doble trabajo, ¿no? Pero si les gusta copiar y página, o sea, pregunta por pregunta también, no hay problema, no hay problema. Pero yo prefiero que pongan adelante todos los enunciados de los problemas y si no, en cada pregunta el enunciado y su respuesta, ¿ya? En unidades siempre las respuestas tienen que estar en sus unidades respectivas, eso es importante, ¿ya? Si, por ejemplo, aunque ese libro no tiene en millas por hora, o sea, velocidades, etcétera, yo siempre les voy a pedir que me pongan en sistema internacional, o sea, sistema métrico, ¿ya? Entonces, no en sistema inglés. Si hay algún ejercicio en examen o algo en sistema inglés, quiero que me transformen a sistema internacional, ¿ya? Eso, entonces, eso que estoy pidiendo que pongan el enunciado es para que ustedes tengan alguna vez, para que pregunten, averigüen si hay algún ejercicio. Entonces, por eso, porque si no, ustedes tienen ahí las respuestas y no saben cuál es la pregunta. Eso es lo lamentable, ¿no? Entonces necesito que pongan su enunciado y el número correcto de la práctica. Porque yo veo a veces, dice pregunta 8-1, 8-2, 8-3, así. Y uno empieza a ver los ejercicios, 1, 2, 4, 3, 5, así. Si uno no sabe ni de cuál es, ¿no? A veces cuando ni ponen enunciado, uno ve 5 y unos 5 yo no sé de dónde han sacado. Será 8-5, así está en el enunciado. Entonces siempre tengan cuidado de la pregunta, el número de la pregunta corresponda al ejercicio resuelto, ¿no? ¿Ya? No se inventen, pongan, yo siempre veo 1, 2, 3 y el enunciado no dice 1, 2, dice 8-1, 8-2, 8-3, ¿no? Entonces siempre tengan cuidado en presentar lo mejor posible. Y también otra cosa, que traten de investigar y hacer todos los ejercicios. Y si alguno no puede algún ejercicio, entonces si no me pasan a mi correo y yo les voy a explicar o les voy a comentar qué es lo que les falta. Pero no me digan, no puedo hacer y no hago. No tienen que tratar de hacer hasta donde puedan y yo puedo complementárselos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Traten de ganarse esos puntos, ¿no? No sé cuánto será, parece que es 10 puntos de las prácticas, ¿no? No sé, no me acuerdo, pero en todo caso, si lo hacen bien, ordenadito, bien resuelto, también a veces hay algunos que se saltan varios ejercicios, o si son 19, por ejemplo, me hacen aparecer 8 y quieren tener la misma nota que los que han hecho 19, pues no puede ser, ¿no ve? Entonces, en función de lo que cada uno presente, y si me presentan los ejercicios mal hechos, igual, mala nota, ¿no?
Y si se atrasan, no va a valer esa práctica. 0 voy a poner, porque no puede ser que se atrasen y quieran tener nota, ¿ya? Es lo que debió decir en el enunciado del problema o al comentar cómo quiero que hagan el ejercicio, ¿ya? Si es un trabajo de investigación, por ejemplo, que por ahí les doy, pongan también de bibliografía, pues de dónde están sacando, eso, ¿no ve? Es así nomás. Esa es la práctica. Y de acuerdo a lo que valga, por ejemplo, si vamos a hacer 2 prácticas para el primer parcial, entonces a 5 y 5 va a valer, ¿no? No sé. Si es 15 puntos, entonces a 7,5 y 7,5. Pero yo parece que es 10, ¿no? No me acuerdo bien. Pero en todo caso, de eso, tal como he quedado en el plan global, voy a calificar, ¿no? Les he dicho también que hay 5 puntos de ganarse por participación, gánense, si no quieren ganarse, están ustedes más bien perdiendo puntitos. Yo quiero que se ganen, ¿ya? Bueno, ya debe ser horas, ya son y 25. Bueno, vamos a continuar, son 65 alumnos, 64 alumnos que tengo, ¿ya? Entonces, a ver, ¿algo más quieren preguntarme? ¿No? ¿Cómo es? Hoy día, ¿cómo han estado? ¿Bien? O sea, mañana, por ejemplo, estoy de tribunal para la 1 de la tarde. ¿Sí? Y que tengo una duda Dime, Waldo. de lo que me pasó hoy día. Ya, a ver. Dime, Te Waldo. cuento que aquí por el high school hay una avenida que es la octava y han puesto unos rompemuelles súper altos. La Una cosa es que pena. yo estaba renegando de esos rompemuelles. No, estoy de acuerdo contigo, yo también. Y si quieres, a ver dónde queda pues eso, a ver más o menos ubicar, Por porque el si kilómetro tengo 5 oportunidad te lo voy a reclamar. Sí, eso quería decirle ella, porque yo pasé por ahí, ¿Por dónde? justo por ahí, por la octava, pasé por ahí y ¿Por lo la estaban, IDIF me estás diciendo? no, por la avenida octava, La avenida camino hacia octava, Cava. espera. ¿La octava es hacia Quillacollo? ¿O cómo es la cosa? No, No sé. hacia Cava, kilómetro Se 5, acaba. Ya. sí. Kilómetro 5 La es. cosa es que Ya me estoy acordando. Avenida octava, ya. por el high school. Ya. La cosa es que hoy día lo estaban destrozando los del muelle. Yo decía, ¿por qué lo están destrozando si lo han hecho poner? Tal vez así del colegio. Yo decía si se podía denunciar. Yo quería denunciar, pero no sabía dónde. ¿Sabes Yo qué? periodista, yo periodista. Uno denuncia. Josué, tienes razón. Yo periodista, dice. No, eso es cierto. Pero, Karen, a ver, dime. Inge, ¿cómo está? Yo vivo ahí, o sea, yo vivo ahí arriba en la circunvalación, ya. y la verdad es que, o sea, aumentar, porque ya habían esos rompemuelles, han aumentado la altura y era muy innecesario, porque, y chocaba en los autos, bueno, Claro. uno bajito, entonces era muy innecesario, porque ahora, y yo supongo que los mismos vecinos, porque los restos del asfalto están ahí a un ladito botados, pero no afecta en nada, o sea, siguen ahí los rompemuelles normales. Ya, fíjate, yo por lo menos me han debido escuchar que yo no soy afecto a los rompemuelles. Soldados tendidos, otros nombres tienen. Ahora, si tan urgente es el rompemuelles, por decir algo, tiene que estar, se llama resalto en las normas, en los dispositivos de control del tránsito, en la parte de señalización, ahí resalto se llama. Pero ese resalto tiene dimensiones, y esas dimensiones son las que se debería cumplir si es que es tan indispensable ese rompemuelles, porque después, así en colegios, yo les he dicho, tienen que ver otra mejor forma de evitar estos problemas de los rompemuelles, ¿no? Entonces, hacer barreras para que los del colegio salgan más ordenadamente y no crucen la calle, poner tachuelas en la calzada para que vaya disminuyendo la velocidad de los vehículos. Bueno, hay otras maneras más de poder evitar que pasen a gran velocidad, ¿no? Pero eso tiene que ser de la alcaldía de Sacaba.
¿no? O sea, casi por la Avenida Octava, como me están comentando, eso es de la alcaldía de Sacaba, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, hace tiempo vi que para que sea alcalde, el que ahora es gobernador, ¿no ve? Ofreció un paso elevado en la rotonda del ex Servicio Nacional de Caminos y no hizo nada, no ha hecho, o sea, ahí queda igualito, pero yo vi que su propaganda principal era eso, ¿no? Y no han hecho. Y ahí es necesario. Más andan peleando pues de que si pertenece a Sacabo, pertenece a la provincia del Cado, ahí nomás andan en ese sector, ¿no? Por ejemplo, ya que dice Karen, yo he hecho la avenida que bordea en la parte norte, ¿no? O sea, la continuación de la circunvalación, eso. Y ese hecho hasta Sacaba, pero se había quedado en el kilómetro 5 o 4, ¿no? 5 debe ser. Y de ahí ya no han hecho más. Entonces, ahí están pensando continuar, pero no sé. Y para continuar había 2 puentes, yo me acuerdo que había 2 puentes para poder hacerlo adecuadamente esa avenida. Y esa salía a la Monseñor Alcócer, ahorita me estoy acordando esa avenida Monseñor Alcócer hacia en Sacaba. Eso era. Bueno, está bien. No reniegues. Igual. Ya, Jorge, a ver, ¿quieres decirme algo? Sí, por favor, ingeniero. Y aprovechando también la pregunta, ¿cada cuánto hay que poner los rompemuelles, digamos, en una avenida? ¿Cada cuánto? Sí, ¿cada qué tramo, digamos, se puede colocar? No, fíjate, yo te vuelvo a reiterar, o sea, no soy afecto al rompemuelles. El rompemuelles tiene que ser en los lugares donde verdaderamente al vehículo, o sea, el conductor tiene que disminuir velocidad, ¿no? O sea, por algún problema que exista, por ejemplo, en las carreteras. A veces las carreteras atraviesan pueblitos, entonces unos pueblos, y por medio del pueblo está pasando el camino. Entonces, en esos lugares a veces es peligroso porque juegan los niños, cruzan los niños, entonces hay que disminuir velocidad, pero tampoco disminuir con rompemuelles, porque a veces ni está pintado el rompemuelles y uno que está yendo de noche así no se da cuenta y más bien puede producir accidentes los rompemuelles. No sé si alguna vez han escuchado en la Capitán Ustaritz, me acuerdo que un conductor de un micro pasó a gran velocidad a las 6 de la mañana, parece, y no vio que había rompemuelles y se desubicó y se fue a estrellar contra una casa porque pasó a gran velocidad y saltó pues, el vehículo y él no estaba atento, entonces se accidentó. O sea, también produce accidentes el rompemuelles, ¿no? O sea, personalmente no soy afecto. O sea, hay que buscar otras opciones. Y ahora están buscando otras. Por ejemplo, si revisas las doble vías que están haciendo, o sea, la que han hecho a la Angostura. Esa doble vía, si te fijas, no hay rompemuelles. ¿Qué hay? Hay unas tachas, o sea, y 5 metros de longitud, petachas 3 metros de longitud, para hacer que disminuya velocidad. Se disminuye velocidad, pero no mucho tampoco. Si tú vas elevando la tacha, esas tachuelas, más altura, ahí sí es feo también. O sea, golpetea fuerte, ¿no? O sea, hay que buscar una altura aceptable para que puedas disminuir y pasar más adecuadamente. Eso es lo que se acostumbra. Ahora podrías poner boyas, por ejemplo, son unas como medios círculos. Eso se llaman boyas. Esos son medio feos cuando tiene mucha altura. O sea, golpea feo, ¿no? Ahora, estos rompemuelles, por ejemplo, si son muy altos, a los vehículos livianos especialmente, que son muy bajitos, les afecta mucho. A los conductores tienen que ir haciendo maniobras para poder pasar los rompemuelles, ¿no? La mejor solución para eso es elevar el vehículo,
o subirlo un poquito más alto para que no tengas esos problemas de los rompemuelles. Yo hice una vez con un caso de mi hijo, lo hice elevar un poquito para que pueda pasar los rompemuelles, porque después había que estar haciendo maniobras. Ariel, a ver, dime. Ariel José. Una preguntita. Dime. Estaba investigando y en Corea había habido un sistema de drenaje que almacena el agua de la lluvia y a través de usted lo que mencionó, las tachuelas o esos rompemuelles, sirve para regar o el pavimento. ¿En qué libros o en qué páginas puedo aprender, digamos, cómo se hace el diseño de eso? A ver, fíjate, me has mezclado dos cosas, no sé. Yo lo que he comentado, tal vez les he comentado, el último sistema de concreto asfáltico se llama drenante, concreto asfáltico drenante, o sea, tiene poros abiertos sus poros, entonces cuando llueve se entra directamente a la capa de rodadura y sale por los costados. De eso me estás hablando, ¿no ve? ¿O no? No. Ya, porque eso sale y va a las cunetas. Entonces, el problema de ese concreto asfáltico drenante, se llama así, concreto asfáltico drenante, es que es una granulometría especial para que tengas poros. Entonces entra el agua y sale por los costados, hacia las cunetas, hacia diferentes reservorios de agua, ¿no? ¿Qué problema tiene eso? En Sudamérica parece que han hecho la prueba en Buenos Aires, en la Argentina, porque no sé exactamente dónde, pero en la Argentina yo supe, pero no en qué ciudad. Eso, por ejemplo, tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Que los vehículos que están en caminos de tierra o caminos donde son de ripio, etcétera, las llantas arrastran material fino. Entonces, cuando entran a este tipo de capa de rodadura, están circulando y lo empieza a tapar los poros. Entonces, eso es un problema complicado. Y, por ejemplo, si uno pavimenta con concreto asfáltico drenante 300 kilómetros o 200 kilómetros, y si entran vehículos así con llantas que están mezcladas con suelo, digamos, o sea, arrastran material fino, entonces se va tapando. ¿Y qué se hace? Hay unos equipos especiales que te succionan y limpian, o sea, abren los poros. Pero ¿qué problema tiene? 500 o 300 kilómetros hacer eso es demasiado complicado. Entonces, normalmente en Europa vuelven a poner otra capa encima drenante para que solucionar si ya se ha tapado los poros de la capa inicial, ¿no? Eso es lo que se hace. Ahora, ¿qué era, Ariel, que me querías preguntar? Después a Álvaro, a Carlos, en Corea del les voy a Sur dar la mano. Les voy a pedir que me comenten. En Corea me has dicho, ¿no? ¿Qué cosa en Corea? Sí, en Corea del Sur, Inge, el agua de lluvia lo almacenan y a través de las tachas que ponen en el pavimento sirve para regar el pavimento, o sea, cuando hace calor, para limpiar, como un sistema de limpieza. Ya puede ser, no conocía. Quería saber más o menos en qué páginas podría ver, digamos, en qué páginas podría estudiar más sobre el diseño de ese tipo de no conocía. Digamos, Primero, Ariel, discúlpame, no conocía yo esa forma de hacer esos depósitos. No sé, pero si tú quieres, tienes que entrar al internet y buscar ahí, empezar a buscar en base a las palabras que has debido leer en algún momento, ahí tendrías que empezar a investigar. Es la única forma. Yo no conozco, en serio. No sabía de eso. Es como, por ejemplo, hoy día del WhatsApp de los docentes de civil de la San Simón, han mandado unos edificios, no me acuerdo si es el Óscar Florero o alguien, han mandado edificios rascacielos
de pura madera, o sea, 200 metros de altura y pura madera. A mí me ha sorprendido, ¿no? Porque, digamos, eso es muy difícil, no es así nomás que uno puede hacer puro madera. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, si tú quieres, a ver, tú ponte a pensar en unas paredes de adobe, nada más de adobe. Si tú revisas en Cochabamba, en los lugares así, en el campo, las casas antiguas que se han hecho de adobe, ¿cuántos pisos tiene? ¿Cuántos pisos puede tener? A ver, ¿quién me dice? ¿O ustedes han visto en algún lado cuántos pisos tiene de puro adobe? No de ladrillo, de adobe. Máximo dos, Inge. Dos, por eso, dos. No hay más. O sea, exagerando 3, digamos, exagerando. ¿Por qué? Porque por aplastamiento, por el peso, se va a ir dañando las paredes, o sea, el adobe va a sentarse. Entonces, no hay más así. O sea, las paredes de adobe o las casas de adobe son de 2 plantas, exagerando tal vez 3. Pero estoy leyendo hoy día, justamente han mandado rascacielos de 200, 300 metros de altura de pura madera. Bueno, ahí dicen bambú, o sea, van a usar madera de bambú, o sea que es muy dura, muy resistente, pero yo no sé hasta qué punto es válido, ¿no? O sea, puede que esté mezclado con otro material, pero ahí había un comentario sobre ese tipo de rascacielos de pura madera, ¿no? No sé. Tampoco conozco mucho, solamente ahí me he enterado. Yo hoy día me he enterado de eso. No sabía. ¿Ya? A ver, Álvaro, quería preguntarme algo, ha levantado la mano. Sí, Inge. Bueno, Bien. más o menos tocando esto de los rompemuelles, hay otro tipo que he visto, por ejemplo, cerca de la universidad también, hacia el sur, creo, de la universidad, por la zona de las cuadras. Ya. Son como rompemuelles, pero, o sea, en vez de ir hacia arriba, ¿no? En vez de ser un relieve hacia arriba, es inverso, hacia hacia abajo. abajo. Entonces, ahí es, por ejemplo, más peligroso, ¿no? Pero no, porque sí o sí tiene que frenar casi completamente para pasar. No, estoy de acuerdo, pero si tú te vas a fijar bien, generalmente eso hacen para desfogar el agua de lluvia. O sea, yo conozco en varios lugares que ponen de esa manera la alcaldía. O sea, hacer hacia abajo como manteniendo una cuneta. Pero esa no es una cosa buena, ¿no? ¿Qué le harías vos a eso? Por ejemplo, aquí cerca de mi casa, en la Villa Ruel, a ver, ¿dónde es? En las Santa Cruz y Portales, donde está el surtidor. Ahí hay 2 lugares son pasos para desfogar el agua de lluvia, entonces son como cunetas, continuación de la cuneta más o menos para que pase el agua. Pero, ¿qué le harías vos? A ver todos, ¿qué solución le darías? Yo, por ejemplo, he visto una solución, pero que no la hacen, no la aplican. Y se puede. ¿Qué le harías? A ver. Está bien tu pregunta, pero ¿cómo le solucionarías eso que es como cuneta y... ¿Nada? ¿Alguien ha pensado cómo solucionaría eso? Con rejillas de acero, Inge. Eso, muy bien, Jesús. O sea, es colocar encima una rejilla de acero y mantener que sea horizontal, no tengas ese desnivel y esté horizontal, digamos, o a ese nivel que está la calzada, mantener la pendiente. O sea, eso sería la solución y es fácil, no es complicado. Eso se asegura y se coloca ahí para evitar ese canal o ese desnivel. ¿No ves? Eso hay varios lugares en Cochabamba, hartos. Hoy día he visto en la zona norte, por ejemplo, en 2 lugares he visto que para que baje el agua de la zona, o sea, de Calacala, de la parte alta de Queruquero, así, hay pues estas especies de cunetas y que son a desnivel, como has dicho,
O sea, en vez de ser elevado, es hacia abajo. Es como cuneta. Entonces ahí hay que poner varilla, fierro, ¿no? O sea, para que en esos lugares donde están los vehículos cruzando, y listo, está solucionado. Ahora que hay problemas también de que se roben, todos se roban ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy viendo en Bogotá, en Colombia, estos días, todas las noches se roban 100 placas de señalización y están buscando quiénes son los que se roban. Y en las noches van y desarman, sacan las placas de señal vertical, los postes, lo cortan y van vendiendo. Entonces, estaban reclamando que ya también se está exagerado, ¿no? Cada noche que te hagan desaparecer 100 señales, es ya una costumbre media fea de los ladrones, ¿no? Así está la cosa. Carlos Andrés, a ver, ¿quieres preguntarme algo? Sí, buenas noches, ingeniero. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tocando el tema de las tachas, especialmente estas las que son pequeñitas, sí. Y la que, bueno, las ponen continuamente, ¿no? Sí, Alguna vez escuché que las ponen en los tramos carreteros que son rectos. No sé, cada qué cierta distancia, esto para evitar que el conductor generalmente les da sueño cuando son tramos rectos y al recibir el impacto de estas tachas uno puede reaccionar, ¿no? Y evitar los accidentes. Sí, podría ser, pero más que todo, esas tachas se colocan en los lugares donde necesitas vos disminuir velocidad. O sea, no en las curvas, sino generalmente en tramos rectos, pero digamos, llegando a una rotonda, llegando a una semaforización, o sea, o estar aproximándote a una escuela, algo en esas circunstancias que se colocan. No es que se va colocando a una distancia determinada y constantemente las tachas, no. Eso es donde se requiera nomás. Dime, Jesús. Y que creo que esas tachas se pone en carreteras para que, digamos, no se reduzca, digamos, al cero, digamos, la velocidad, porque como estamos en carretera, entonces los autos van a alta velocidad, porque si pusieran rompemuelles tuvieran que bajar al cero y creo que tuvieran accidentes, y las tachas no llegan a bajar, digamos, al 0 kilómetros, así no llegan a parar. No, estoy de acuerdo contigo. A una cierta velocidad sí, de reducción. Eso es lo que se quiere, disminuir un poco la velocidad. Yo hace rato he dicho, se puede usar las tachas para bajar la velocidad, pero no baja completamente a cero, ¿sí? O sea, si estás yendo a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, pones las tachas y reduces a 30, más o menos. Eso es un 20% puedes bajar, porque ves que es tachas y quiere decir, bueno, pues que más adelante hay algún peligro o alguna forma de que hay que evitar algo. Entonces, por eso digo, esas tachas se colocan cerca a las intersecciones, en las carreteras, en lugares donde se quiere disminuir la velocidad algo, ¿no? O sea, y también, como tú dices, eso no representa que hay que bajar a cero, ¿no? Por ejemplo, dentro de los reglamentos del tránsito, así, existen que en zonas de cuarteles, hospitales, debe bajarse la velocidad a 10 kilómetros por hora, cosa que en la realidad no se puede 10 kilómetros por hora, entonces generalmente se baja a 20, así, para pasar cerca a estos cuarteles, ¿no? Para evitar problemas de que les ataquen o alguna cosa. Pero el reglamento dice 10 kilómetros por hora, pero normalmente ya eso está muy bajo, ¿no? O sea, 20 generalmente, hasta 20 se acepta para pasar a estos lugares donde se tiene que disminuir velocidad. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, gracias por los comentarios. O sea, a veces es bueno estar aprendiendo algo más, ¿no? Germán, a ver, dime. Inge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Un gusto. Bien, a manera de comentar, no sé cómo, a dónde podemos reclamar, porque veo aquí en Cochabamba, tenemos mucha trancadera,
no respetan los semáforos y no sé dónde podemos decir o cómo podemos solucionar que no haya esa trancadera. Por ejemplo, rojo está para mí y a mi frente hay coches que no puedo pasar. O sea, verde está para mí. En mi frente hay coche que no puedo cruzar y la gente se pone en el medio y cambia el semáforo y del otro lado verde y está haciendo una trancadera. Y eso no sé cómo podemos mejorar. Ya, fíjate, tienes toda la razón del mundo. Yo también me preocupo. Yo quisiera que esté más ordenado, pero como les he estado diciendo, tenemos que empezar por educación vial, o sea, tenemos que saber dónde parar. Por ejemplo, los del transporte público. Si tú te fijas, paran donde le diga el pasajero, páreme y listo, a mitad de cuadra, donde sea. Debería haber un lugar especial, el mismo conductor saber y decir, bueno, allá puedo parar en tal esquina, y listo, ¿no? Un poco ordenar. Ahora, yo por lo menos, no sé si les he comentado, quieren ordenar, han llamado el plan, recién están lanzando, de ordenamiento, pero han puesto del transporte público. Y me la han mandado la invitación para que yo diga si puedo hacérselos, si por cuánto se los haría, etcétera. Entonces, yo tengo ahí en mi WhatsApp, y yo les he dicho que no voy a hacer. Y no voy a hacer, ¿sabes? Es que cuando hay cuestiones políticas y no es técnico, yo me corro. Prefiero estar feliz y tranquilo, descansando y no renegando. Hace años les he dicho, el 91 hice el plan vial para Cochabamba. Y ahí sí, no me corrí, o sea, porque quería hacer algo. Y se hizo algo, funcionó, o sea, funcionó unos 15 a 20 años. Pero claro, había determinados lugares o determinados problemas que no se ha resuelto. Por ejemplo, la 25 de mayo, no sé si les he comentado, la 25 de mayo tenía que ensancharse para poder estar funcionando mejor, desde la Plaza Colón hasta la zona sur. Pero se ha quedado truncado, no se ha quedado en la Heroínas, ¿no? Ya está ahí, está. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque había otro plan en esa época, yo les estoy hablando del año 92, había otro plan que es el de preservación histórica, y eso aprobaron primero y después aprobaron el plan de vialidad. Entonces, ¿qué pasó? En la 25 de mayo, esquina Sucre, les he debido decir, existe el Banco Unión. Ese Banco Unión pidió, o sea, ni siquiera es del Banco Unión, eso es de una familia, de una señora. Pidieron hacer una restauración. Si ustedes se fijan en ese edificio de esa esquina, no hay nada de preservación histórica, es un edificio moderno y no ha entrado a rasante. A raíz de eso es que se ha detenido todo, o sea, no se ha ensanchado más. Ahora, ¿qué hay que preservar? Sí, hay políticas para preservar históricamente así construcciones antiguas. Solucionar, por ejemplo, a ver, les voy a poner la calle y si se ubica. En la Jordán, entre 25 de mayo y Esteban Arce, ¿cómo han solucionado viviendas antiguas? ¿O qué han hecho? ¿Se dan cuenta? En la Sierra Sur. A ver. Jordán, entre 25 de mayo y Esteban Arce. Hay un edificio que han estado construyendo y parece que es una galería, no sé qué. ¿Qué le han notado? Eso están haciendo esas políticas que ahora voy a comentarles en La Paz. En La Paz bastante, en el centro antiguo de La Paz, están de esa forma aprobando edificios. ¿Cómo es la forma? ¿No se ubican? A ver, hacia adentro han construido y han dejado la parte del muro de afuera casi intacto, Inge, creo. Muy bien, Diego, muy bien. Eso es lo que quería que me digan. Eso es lo que están en La Paz, en varios lugares, eso han hecho. Y aquí en esa calle que tú mismo me estás diciendo, han dejado afuera lo antiguo y adentro
han hecho el edificio, ¿no? Entonces están preservando. Pero casos que, como por ejemplo, que valgan la pena, hay que ver cómo se puede solucionar. Por ejemplo, en Madrid, yo cuando he ido he dicho, ¿y cómo han hecho avenidas de 4 carriles de ida y 4 de vuelta? Si seguramente era unas calles antiguas. Y bueno, de lo que yo me he enterado y de lo que he empezado a tratar de investigar así, es que han movido edificios, o mejor dicho, viviendas, construcciones antiguas, la han movido para que se adecue y la calle siga ensanchándose, o sea, la avenida, la Gran Vía. Ahí uno ve en la Gran Vía 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta y los edificios antiguos están a un lado. Entonces, varias veces me han dicho que eso lo han trasladado, han movido, ¿no? Entonces, hay procedimientos de poder mover, ¿ya? Está bien, eso, ¿no? No sé si alguien quiere comentarme algo. Germán, a ver, me ha levantado la mano. ¿Cómo es, ya Germán? no, ya sigue, había estado levantado. Ah, ya, es que yo seguía ahí viendo. Gracias, Germán. ¿Listo? Entonces, ves, hay cosas que educación vial, queriendo contestar ahí, que uno se niega ahí. Si uno empieza a poner orden, por ejemplo, bueno, ahorita es la época pues de la pandemia, de los problemas, pero si pudiéramos ordenar que todos se pongan a cumplir con la educación vial, o sea, que circulen por donde deben circular, deben parar donde deben detenerse, todo, vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. Mientras todo el mundo haga lo que le da la gana, vamos a seguir igualito. O sea, así es la cosa. No vamos a poder progresar, sí. A ver, dentro de eso tiene que haber autoridad, ¿no? O sea, autoridad, pero autoridad que de verdad ayude a que toda la ciudad progrese, ¿no? O sea, no a poner trabas, etcétera, ¿no? Entonces, bien complicado. Yo no sé si cada vez estamos peor o estamos mejor, pero para mí que estamos yendo de tumbo en tumbo, ¿no? En vez de mejorar, estamos ahí siempre mal, ¿no? Por ejemplo, yo conozco Lima. En Lima era igual que Cochabamba, así desordenado, caótico, todo un lío. Han agarrado y los han sacado los comerciantes, les han dicho, ya, ustedes se van a tal lugar, peleas, todo, y han quedado las calles limpias. O sea, eso es lo que se quiere un poco ordenar, pero nosotros no podemos hacer eso porque siempre nos sale mal. A ver, yo les puedo comentar. Justo 25 de mayo y Jordán, en la acera noreste, al lado del mercado 27 de mayo se llama, ¿no? Ese mercado, que si tú te fijas en la parte central de ese mercado que sale hasta la San Martín, ¿no ve? ¿Cómo es su estructura? A ver, ¿quién me dice cómo es la estructura de ese mercado? Mercado 27 de mayo. ¿Conocen? ¿Se han fijado alguna vez cómo es el techo, cómo es la estructura desde abajo, desde donde están los vendedores de carnes, etcétera? Si tú ves hacia el techo, ¿cómo es? ¿Alguien sabe? Es todo metálico. Es muy bonita. Es una estructura antigua. Parece que hicieron los alemanes. O sea, es bonito, si se van a fijar. Bueno, ese fue el mercado hace años. Bueno, ahí se han asentado, tienen sus puestos. Eso es lo que se quiere, que haya orden, ¿no? ¿Y qué pasó? Justo hacia la calle Jordán, 25 de mayo. O sea, 25 de mayo, esquina Jordán, en la acera noreste, había un colegio y había un cine. En esa esquina yo era chiquito, o sea, pero me acuerdo un poco. Una escuela y un cine. El cine se llamaba Aguirre y la escuela no me acuerdo cómo se llamaba, pero
Ahí tuve oportunidad de estar con el ingeniero Francisco Álvarez, no sé si lo han conocido, con él me daba clases particulares. Bueno, porque su mamá era directora de ese colegio. La cuestión es que resolvieron, la alcaldía, al pasar los años, resolvió hacer desaparecer la escuela, hacer desaparecer el cine y amplió el mercado. Si ustedes se fijan, eso es relativamente nuevo, ese mercado ahí adicional como complemento. Si tú vas a ese lugarcito de la esquina 25 de Mayo y Jordán, entras, vacío, cerrados están las casetas, muy poquitos están ahí, todos están en la calle. O sea, de nada ha servido construir esa parte del mercado para que ahí estén. Nadie hace caso, todos afuera, porque nadie, o sea, la gente no entra a comprar ahí. Entonces, los propios vendedores tienen que decir, pues, afuera es mejor, y se salen a la calle y ahí están vendiendo, ¿no? Entonces, esas son las cosas de contradicción, ¿no? Como, por ejemplo, La Pampa, había la idea de construir de 2 pisos un mercado ahí, un mercado grande, todo esos 3 manzanos, 2 manzanos deben ser, toda La Pampa, de 2 pisos hacer. Yo tuve oportunidad de ver una maqueta para ahí, pero no se ha hecho nada y es pues todo un caos, ¿no? O sea, ahí todos venden en la calle, en la punata, no se puede circular. Ahora no sé cómo va a mejorar cuando la terminal ahí del tren esté funcionando, porque ahí tenemos que tiene que haber vías que pudiendo circular, porque ahorita no circulan. Apenas una filita puede ir pasando lentamente, ¿no? No sé si se ubica. No sé si se llama Tarata ese o paralela a la Punata. Paralela a la Punata, donde está la terminal del ferrocarril que era antes. Ahí va a ser la terminal del tren. Entonces, no sé. ¿Cómo? Justo alguien me preguntaba, ¿cómo solucionamos? Tiene que haber, primero, control. Hay que controlar. ¿No? Espérenme un segundito, por favor. No sé. Listo. Entonces, no, sí tiene algo más, pero es bien complicado, no es tan fácil, ¿no? Ahora quieren mejorar, quieren reordenar, y peor el transporte público, eso sí que es cosa seria, ¿no? O sea, yo lo único que les puedo decir es que hubo un gobierno hace años que autorizó que entren los trufibuses, o los microbuses, no, trufibuses. Y la tasa de crecimiento de los trufibuses era 20% por año, o sea, harto, han traído harto. Y es todo lo que tenemos. Si ustedes ven en Cochabamba, puro trufibus, harta cantidad. Y eso es una política mala, pues, o sea, no podemos progresar. Tienen que desaparecer eso y cambiar a otro sistema más masivo, o sea, un poco más grande. Por ejemplo, por lo menos tenemos los micros, por lo menos. Pero si pudieran ser un poquito más grande, sería mejor. Ahora uno diría, pero no va a girar en las calles antiguas de la ciudad de Cochabamba. Normalmente nuestro tráfico de más volumen es de norte a sur. O sea, ese es el mayor tráfico, de norte a sur. Y si se dan cuenta, en la plaza principal han cortado que no crucen de este a oeste. Ese es menos tráfico. Y entonces ha funcionado más o menos bien, ¿no? O sea, tratando de volverla a la plaza más peatonal, más humana, ¿no? Y no puro autos. Entonces, si hubieran anulado el de norte a sur, hubiera más caos, ¿no? Ahorita eso no está así, ¿no ve? ¿Ya? Bueno, como si nada, nos hemos pasado hasta las 9. Oye, ustedes me hacen hablar mucho. Bueno, a ver, presentaremos un poco.
A ver, recordaremos un poquito. ¿Qué cosa hemos visto de volúmenes? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué es lo que han aprendido? A ver, de volúmenes. Bueno, Inge, hemos visto todo lo que son los volúmenes diarios, ¿no? El TPDA también, el TPDS. Ya. Y llegamos hasta volumen horario de proyecto, justo ahí nos quedamos. ¿Sí? Ya, muy bien. El volumen horario de proyecto, que es que vamos a ir bien. Ya, muy bien, gracias Álvaro. Gracias. Entonces vamos a ver esto. Entonces hemos visto volúmenes horarios y esto no hemos visto todavía, o vimos, a ver, díganme. Factores de hora de máxima demanda. No, Inge, no hemos visto. Todavía, Inge. Entonces, un poquito, aquí estábamos, a ver. Estábamos comentando los diferentes tipos de volúmenes. A ver, pero ¿por qué no? Volumen solo, aquí, volumen horario de proyecto. A ver, un poquito así, sin leer yo lo que voy a comentar. Estos volúmenes horarios de proyecto se encuentran en base a estimaciones, o sea, se pronostican, se tratan de estimar cuál sería ese volumen horario de proyecto. Este volumen horario de proyecto nos va a servir para determinar las características geométricas de las vías, ¿ya? O sea, es muy importante eso. En base al volumen horario de proyecto podemos nosotros ver si va a funcionar bien esa vía, si debemos aumentar más carriles, o bajar pendiente, qué problemas hay, ¿no? O sea, para que no esté congestionado, para que funcione algo racional, algo bien. Entonces, por eso tiene la importancia el volumen horario de proyecto, ¿ya? Ahora, aquí hemos aprendido, para un año determinado, digamos, tenemos 8.700 horas ese año. O sea, cada hora, si yo quiero contar de un año, son 8.760 horas. Y el mayor valor de esas 8.760 horas se denomina volumen horario máximo anual. O sea, en función del año, ¿cuál es el máximo? Entonces, eso es una forma de empezar a entender por qué este volumen horario de proyecto no se agarra el volumen horario máximo anual, sino se busca que sea un volumen aceptable de tal forma que al pasar los años, el último año no esté completamente congestionada las 8.760 horas, que es harto, ¿no? De todo un año. Lo que se acepta es que puede estar congestionada unas 29 horas, o sea, esto es lo que más o menos es lo que es académico y que los investigadores han definido volumen horario décimo, digamos, anual. ¿Qué quiere decir? Que hay 9 volúmenes mayores que el décimo. Entonces, en nuestros análisis de ingeniería de tráfico se toma el 30º volumen anual, o sea, este 30. Quiere decir que hay 29 volúmenes horarios mayores que el 30, hay mayores. Entonces, cuando hacemos un diseño, queremos encontrar el volumen horario de proyecto y no buscamos al mayor valor, sino buscamos que esté 29 horas, que esté congestionado, no importa, 29 horas. Entonces, el 30º volumen horario, o 30º o 30º volumen horario anual, para este volumen es que se diseña el volumen horario de proyecto. O sea, es como si yo, en vez de poner volumen horario de proyecto, yo diga 30º volumen horario o 30º volumen horario anual. Entonces, el 30º volumen horario anual es como si fuera el volumen horario de proyecto. Eso es lo que estamos ahorita. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar cada vez mejor? Viendo más adelante.
¿no? O sea, comentando los temas un poquito más a detalle. Entonces, para terminar esta parte de volumen horario de proyecto, se dice aquí, no se trata de considerar el máximo volumen de vehículos por hora que se puede presentar dentro de un año, ya que exigiría inversiones demasiado cuantosas. O sea, si yo agarrara como volumen horario de proyecto el máximo valor, digamos, anual, eso dice que va a ser una vía sobredimensionada, muy más caro, o sea, costosa, ¿no? Porque aquí dice, ya que exigiría inversiones demasiado cuantiosas. Si no, dice, hay que buscar un volumen horario que se pueda dar o sobrepasar en el último año del periodo de diseño un número máximo de veces en el año, previa convención al respecto. Esto que dice la parte final quiere decir que podemos aceptar que 29 horas del último año de volumen horario del último año se puede decir que esté congestionado, no importa, 29. ¿Por qué 29? Porque es poquito al lado de 8.760 horas. Entonces, cuando nosotros diseñamos una vía, lo diseñamos con el volumen horario de proyecto, pero este volumen horario de proyecto no es el mayor, sino es el 30º o incluso actualmente se está usando el 50º volumen horario anual. O sea, que 49 horas puede estar congestionada del último año del periodo de diseño, porque eso es lo que es importante, el último año del periodo de diseño. Y el último año tiene 8.760 horas, o sea, 49 horas podría estar congestionada en esa vía. Se puede aceptar eso. Pero ya que todas las 8.760 horas esté congestionada, está mal pronosticado, o sea, mal definido, mal hecho, digamos, nuestra evaluación. Bueno, entonces hasta ahí va más o menos. Hemos entendido el volumen horario de proyecto, más o menos, ¿ya? Ahora vamos a ir, en su libro ustedes tienen que los volúmenes de tránsito, en general, los volúmenes de tránsito, podemos, dice, agrupar sin definir qué tipo de volúmenes voy a usar en varios campos. Entonces, ¿qué campos se pueden usar los volúmenes de tránsito? Se puede usar en el campo de la planeación, en el campo de proyectos, en el campo de la ingeniería del tránsito, se puede usar en el campo de la seguridad, de investigación y de usos comerciales. Entonces, en el campo de la planeación, o sea, podemos, en base a volúmenes de tránsito, que no estamos diciendo que quiero que sea el anual, el diario, el horario, nada. En base a los volúmenes de tránsito podemos buscar la clasificación sistemática de redes de carreteras. Eso es en el campo de la planeación. Podemos hacer estimación del consumo de combustible. O sea, dentro del campo de la planeación podríamos decir cómo va estimándose el consumo de combustible en el país o en una región, cuánto se va consumiendo y qué es lo que hay que hacer, políticas, digamos, para evitar que después no haya gasolina, por decir algo, y estemos ahí en problemas. Entonces, se busca, en base a los volúmenes que hay en el país, planear, ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? En el campo de proyectos, hemos dicho, aplicación a normas de proyectos geométricos, requerimiento de nuevas carreteras en base a los volúmenes de tránsito, vemos cuáles carreteras deben ampliarse, mejorarse, etcétera. Y en base a los volúmenes de tránsito en el campo de proyectos, debemos saber cómo va a ser la capa estructura, o sea, la estructura de pavimento de una vía, ¿no? Entonces, en base a los volúmenes hacemos el análisis estructural de la capa de rodadura de una vía, ¿no? en el campo de proyectos. En el campo de la ingeniería de tránsito, que es nuestra materia, dice, los volúmenes de tránsito sirven para hacer análisis de capacidad y niveles de servicio. O sea, análisis de capacidad y niveles de servicio en todo tipo de vías o de vialidades. Hemos aprendido eso, tipo de vialidades, hemos dicho que pueden ser autopistas, pueden ser
las doble vías, las autorutas que dicen los españoles, pueden ser las carreteras de carriles múltiples, los caminos de un carril de ida y un carril de vuelta, las ciclovías, los pasos peatonales, las rotondas, los entrecruzamientos, las intersecciones con semáforos. Todos esos son tipos de vialidades, que son aproximadamente 13 o 14 tipos de vialidades que hay. Y entonces hay un manual de carretera, manual de capacidad y niveles de servicio, se llama, el manual de capacidad y niveles de servicio, que en base a ese manual hacemos los análisis de capacidad y niveles de servicio en todo tipo de vialidad, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a usar, en el libro que tenemos, en la edición 9ª, usa el manual de capacidades del 2010, que es casi similar al del 2000, pero sí ya va cambiado bastante con el del 65, con el 1985, ya han quedado obsoletos. Entonces, cada vez se va mejorando. Entonces, en el campo de la ingeniería de tránsito, tenemos que hacer análisis de capacidad y niveles de servicio. De aquí, seguramente a unos 20 días o más, vamos a estar viendo este tema. Tenemos que ver también caracterización de flujos vehiculares, cómo es la caracterización dentro del campo de la ingeniería de tránsito de los flujos vehiculares. Los flujos vehiculares hemos aprendido que son volúmenes menores a 1 hora, en periodos menores a 1 hora, pueden ser de 5, 10, 15 o 20. Tenemos que, en el campo de la ingeniería de tránsito, poder hacer zonificación de velocidades, o sea, podemos determinar una zona y saber con qué velocidad están los vehículos en ese lugar. Podemos determinar dentro de este campo de la ingeniería de tránsito la necesidad de dispositivos para el control del tránsito, o sea, para poner semáforos se tienen que hacer estudios, no es decir, el hijo de vecino ha dicho que hay que poner semáforos, no. Hay que hacer estudio para determinar si se justifica o no se justifica semáforo, porque a veces colocamos nosotros semáforo en todo lado y resulta que nadie hace caso al semáforo ya también, ¿no? O sea, porque no pasan por el otro sentido y no te vas a quedar esperando 1 minuto ahí si no hay vehículos. Entonces, todo eso hay que ver los requisitos para justificar si hay que colocar semáforo o no hay que colocar semáforo. Y, por ejemplo, dentro del campo de la ingeniería de tránsito, los volúmenes de tránsito nos sirven para hacer estudios de estacionamiento. Hay otro campo, el cuarto, seguridad. En el campo de la seguridad, digamos, los volúmenes nos sirven para calcular los índices de accidentes, mortalidad y morbilidad. Nos sirve para hacer evaluación de mejoras por seguridad. Después, el otro campo, investigación, digamos, si estoy en el campo de la investigación, quiero saber para qué me sirven los volúmenes de tránsito. Entonces, sirve para hacer nuevas metodologías sobre capacidad. O sea, es así como al pasar los años, uno sigue estudiando y tratando de mejorar los manuales de capacidad, ¿no? Sirve para hacer investigación, como es el campo de la investigación, para hacer investigaciones y análisis de los accidentes, ¿no? Y de la seguridad de las carreteras. Sirve para hacer estudios de antes y después, antes de una mejora, alguna situación que tú quieres cambiar, y después para ver si funciona o no funciona. Sirve para hacer estudios sobre el medio ambiente y energía. En el campo de los usos comerciales, tenemos, si yo tengo volúmenes de tráfico, yo puedo definir si vale la pena construir en esa carretera hotel y restaurante, porque si no tengo camino y no hay, ¿para qué voy a hacer un hotel? Por eso en usos comerciales tiene que haber una carretera, tiene que haber volúmenes de tráfico, y entonces ahí se justifica poder construir hoteles, restaurantes, autoservicios, urbanismo y actividades recreacionales y
también deportivos, ¿no? O sea, eso es un poco generalizando los volúmenes de tráfico, no diciendo qué tipo de volumen vamos a usar. Ahora viendo, ustedes tienen también su libro, dice específicamente ahora el tránsito anual, por ejemplo, el volumen anual. ¿Para qué me sirve eso? Y aquí están para qué sirve. Sirve para calcular índices de accidentes, por ejemplo. Para calcular índices de accidentes tienes que tener el tránsito de todo un año, o sea, todo el volumen anual. Y en base a ese volumen anual se determina el índice de accidentabilidad o accidentes. Sirve el volumen anual para indicar las variaciones y tendencias de los volúmenes de tránsito, especialmente en carreteras de peaje. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que tú, si sabes cuánto es tu volumen anual, puedes hacer estimaciones de cuánto debo cobrar por el peaje en base a la cantidad de vehículos. Más o menos para eso sirve el tránsito anual. Sirve para determinar los patrones de viajes sobre áreas geográficas también. Entonces, para estimar los gastos esperados de los usuarios de las carreteras. En base al volumen anual puedo estimar qué gastos se tienen de los usuarios en esas carreteras. El otro volumen, este ya es TPD, es el tránsito promedio diario. ¿Para qué sirve este TPD? Sirve para programar mejoras capitales. O si quiero mejorar una carretera, entonces estoy usando el TPD. Sirve para definir el sistema arterial de calles, o sea, en base al TPD. Sirve para evaluar flujos de tránsito actuales con respecto al sistema vial, en base al TPD. Sirve para medir la demanda actual de calles y carreteras. O sea, si uno quiere saber la Blanco Galindo qué volumen tiene, voy a usar el TPD, no voy a usar el TA, voy a usar el tránsito promedio diario. Sirve medir la demanda actual de calles y carreteras. Entonces, tengo otras vías, por ejemplo, la Libertador Bolívar, la que va a Cala. ¿Cuál es su TPD? O sea, mide la demanda actual. O sea, para eso sí, el TPD, no hagas el tránsito anual y quiero saber cómo es la demanda. No se usa este volumen que es el anual, no se usa para eso. El TPD se usa para estas cosas. El tránsito horario, por ejemplo, los de hora, los que tienes volúmenes horarios, entonces, ¿para qué sirve? Para determinar la longitud y magnitud de los periodos de máxima demanda. Esto vamos a ver esta clase o tal vez la próxima. Sirve para evaluar deficiencias de capacidad, o sea, cuando tenemos problemas, que está congestionada la vía, ¿qué voy a buscar? El tránsito horario. En base al tránsito horario tengo que evaluar las deficiencias de capacidad. No se evalúa en base al TA, por ejemplo, ¿no? Sirve el volumen horario para establecer controles del tránsito. Por ejemplo, colocación de señales, semáforos y marcas viales. Si quiero colocar, voy a agarrar en base al tránsito horario. Cuando yo quiero hacer instalación de un semáforo, no agarro en base al TA, ni agarro en base al TPD, agarro en base al tránsito horario, ¿no? En base a la hora. Sirve para jerarquizar calles, sentidos de circulación y rutas del tránsito. Sirve para definir estos volúmenes horarios. Prohibición de estacionamientos, paradas y maniobras de vueltas. O sea, esto, paradas, prohibición de estacionamientos, se hace en base al volumen horario. Y también este volumen horario, que es muy importante, sirve para proyectar y rediseñar geométricamente calles e intersecciones, que es lo que estábamos viendo. Si se acuerdan, aquí hemos visto que dice el volumen horario, este es hora por hora, sirve para determinar las características geométricas de las vías, el horario. Entonces, por eso es que aquí está hablando del horario, pero solamente no dice qué volumen horario, ¿no? Sino está indicando en general. En base al horario, yo defino
dónde hay que colocar señales, semáforos. Por ejemplo, si tú quieres instalar un semáforo, vas a estudiar en base al volumen horario. ¿Pero cuál volumen horario? El volumen horario de máxima demanda. Ese tienes que usar, ¿ya? Y así va indicándote que para estos temas utilizas el volumen horario. ¿Para qué? Proyectos y rediseñar geométricamente las vías. ¿Para qué sirve el flujo? Que es un volumen menor a 1 hora. Sirve para analizar flujos máximos. Sirve para analizar limitaciones de capacidad en el flujo de tránsito. Para analizar variaciones de flujo dentro de la hora de máxima demanda. Cómo cambia, cómo varía. Es en base a las tasas de flujo o flujo. Sirve también las tasas de flujo o flujo para analizar las características de los volúmenes máximos. O sea, yo puedo, en base a estas tasas de flujo, determinar o ver cuánto serían los volúmenes máximos, ¿no? Ahora vamos a pasar a características de los volúmenes de tránsito. Fíjense, en la anterior clase estábamos viendo características del tránsito. Características del tránsito. ¿Cuáles son las características del tránsito? Velocidad, volumen y densidad. Esas son las características del tránsito. Pero ahora se ha aumentado esta palabrita, características de los volúmenes de tránsito. Entonces, para definir características de los volúmenes de tránsito, la primera sería que estamos queriendo comentar sobre el volumen. Entonces, la distribución y composición del volumen de tránsito. Esa sería una primera característica. Esto indirectamente uno sabe. Hay una distribución en los carriles de los volúmenes. No todos los carriles pasan con la misma cantidad de vehículos. Por ejemplo, la Blanco Galindo, si nosotros nos ponemos a analizar cuál de los 3 carriles tiene más volumen, en cierta forma, aquí viene la distribución, o sea, cómo se distribuye. Entonces, el de la izquierda, el que está al lado de la jardinera central, tiende a ser un poquito más. El del medio un poco menos y el de la derecha un poco menos. O sea, pero ¿cuánto menos? O sea, si el de la izquierda es 35, el otro es 35, el otro 30, más o menos sumando los 100%, ¿no? O sea, no hay que un carril son 90% y el otro 10%. Eso si nosotros ponemos señales de que no pasen por ese carril sería diferente, pero lo normal es que hay una distribución en los carriles, o sea, se distribuyen los vehículos, no es que se van por un solo carril, se distribuye. Esa es una característica de los volúmenes de tránsito. La otra, dentro de esto mismo, dice composición del volumen de tránsito. Entonces, ¿cómo es la composición del volumen de tránsito? ¿De qué está compuesto? Está compuesto de diferentes tipos de vehículos. Eso es lo que está compuesto, ¿no ve? No está compuesto de puro autitos, está compuesto de todos los tipos de vehículos, ¿no ve? Entonces, eso es composición del volumen de tránsito. Tenemos autos, buses, camiones, etc. Eso es una característica de los volúmenes. Esto sabemos indirectamente. Hay una distribución en los carriles y hay una composición del volumen de tránsito por tipos de vehículos. Esa es una primera característica, ¿ya? Es bueno a veces aprender un poco más, ¿no? O sea, saber qué es característica de los volúmenes. Entonces, la primera característica de los volúmenes de tránsito es la distribución y composición del volumen de tránsito. La segunda característica se denomina así, variación del volumen, y si no le voy a aumentar un poquito más, variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda. Para la hora de máxima demanda, ¿no ve? Horas pico, hemos estado aprendiendo que es cuando hay más vehículos, se halla un factor que se denomina factor de hora de máxima demanda. O sea, tenemos que aprender que hay un factor que se llama FHMD, las iniciales, factor de hora de máxima demanda. En otros libros no dice FHMD, sino dice FHP. ¿Y eso qué es? Factor de hora pico.
o también factor de hora punta. Por ejemplo, si ven en el Garber, FHP va a estar. En cambio, en el Rafael Cali Mayor, el factor de hora de máxima demanda es FHMD. ¿Ya? Este factor es la relación. ¿En qué consiste este factor? Es la relación, dice, del volumen horario de máxima demanda, o sea, la hora pico, hora es, ¿no ve? De máxima demanda, y el flujo máximo, aquí dice Q máximo, que se presenta durante un periodo dado dentro de dicha hora. Entonces, esta es la fórmula que nos está indicando cómo puedo encontrar el factor de hora de máxima demanda, o que también en otros libros dice FHP, que sería esto, factor de hora punta, factor de hora pico. ¿Qué cosa podemos seguir repasando de esto? Aquí hay un N. N es el número de periodos durante la hora de máxima demanda. Por ejemplo, los valores más usuales para determinar estos periodos, o sea, podemos hacer cada 5, cada 10, cada 15 y cada 20. Si, por ejemplo, yo hago cada 5, ¿cuántos periodos tengo cada 5 minutos en una hora? Entonces tengo 12. Aquí en vez de N voy a poner 12 por 5 son los 60 minutos en una hora. Y este Q máximo es el flujo máximo en esos 5 minutos, si voy a tomar cada 5. Si voy a hacer periodos de a 10 minutos, entonces N, ¿cuánto va a ser? N es el número de periodos durante la hora. Entonces, si hago de 10, va a ser 6, 60 minutos, es una hora. Si yo quiero hacer de 15, periodos cada 15, ¿cuántos es el número de periodos cada 15? 4. 15 más 15 más 15 más 15. 4 número de periodos. Y si yo tomo periodos de a 20, ¿cuántos va a ser N? Número de periodos. 3, ¿no? 3 de a 20 son los 60 minutos. Y este Q máximo es flujo, ¿no? Hemos dicho, aunque su libro ya de la edición 9, aquí en vez de Q minúscula está Q mayúscula, por si acaso. No es que tiene que ser forzosamente Q minúscula. La edición antigua está así para diferenciar que el Q mayúscula con el Q minúscula, pero ahora ya en el libro utiliza Q mayúscula. No hay problema de eso. Entonces, este Q máximo, dice, es el flujo máximo durante el periodo dado. O sea, quiere decir, ¿cuál es el mayor de esos periodos? Por ejemplo, si son cada 5, hay 12, ¿no ve? Tengo que buscar el periodo que tenga mayor volumen de flujo en ese periodo. Entonces, aquí voy a poner, si son de a 5, pues el mayor, ¿cuál sería? Puede ser 30, entonces 30 aquí es el flujo máximo. Eso vamos a ver con un ejemplo. Pero ahora vamos a ver qué entendemos por factor de hora de máxima demanda. Y en su libro debe estar en algún lugar. El factor de hora de máxima demanda es un indicador, o sea, nos está dando una idea, dice, es un indicador de las características del flujo del tránsito en periodos máximos. Vuelvo a repetir, es muy importante entender esto. A veces uno dice, ¿para qué sirve esto? Y aquí dice, el factor de hora de máxima demanda es un indicador, o sea, te da idea de cómo es las características del flujo de tránsito en periodos máximos, en la hora de máxima demanda. Es por eso dicen periodos máximos. Indica la forma de cómo están distribuidos los flujos máximos dentro de la hora, o sea, cómo se distribuyen los flujos máximos. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen estas dos grafiquitas. No tienen en su libro esto no tiene, pero esta es una explicación muy sencilla y fácil y valedera para entender qué es el factor de hora de máxima demanda. Resulta que vamos a tomar periodos cada 15 minutos. Entonces tenemos en una hora aquí 15, 15, 15 y 15. Y aquí tenemos cada 15, 15, 15, 15, 15 es una hora. ¿Qué pasa?
supongamos este caso. En la hora de máxima demanda, cuando hay harto vehículo, dice que en los primeros 15 minutos no ha pasado ni un vehículo, que no es real, ¿no ve? O sea, pero vamos a poner este indicador de las características del flujo de tránsito, que queremos saber cómo es. En el segundo periodo de otros 15 minutos, ni un vehículo también, cosa rara, ¿no? Tiene que estar pasando vehículos. En el tercero han pasado 1.600 vehículos han pasado. Y en el cuarto periodo de 15 minutos, 0. O sea, solamente en un solo periodo han pasado 1.600. En el resto 0 y 0. Entonces, quiero saber cuánto es el factor de hora de máxima demanda. Entonces, para saber el factor de hora de máxima demanda, aquí tenemos la fórmula, ¿no? El factor de hora de máxima demanda. ¿Qué sería? El volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto sería? 1.600. Aquí está, 1.600. Aquí, 1.600. Dividido entre el flujo máximo. ¿Cuál es el flujo máximo de estos 4 periodos? 1.600. Entonces, aquí pongo 1.600. Y N, para 4 periodos de a 15 minutos, ¿cuánto podría poner N? 4. Si hago esto, ¿cuánto sale? 0.25, aquí está, factor de hora de máxima demanda, 0.25. O sea que si yo tengo esta situación, como el factor de hora de máxima demanda es un indicador de las características del flujo del tránsito, me da 0.25. Esta situación que es irreal, porque siempre vamos a tener cada 15 minutos en la hora de máxima demanda, no vamos a tener en una sola, ¿eh? Eso es, entonces, sería 0.25. Vamos al otro extremo, la otra situación. En los primeros 15 minutos han pasado 400 vehículos. En los siguientes 15 minutos han pasado 400. En los siguientes 15 minutos, 400. Y en los siguientes 15 minutos, 400. Si tú sumas todo esto, ¿cuánto es? 1.600. Es el mismo que este. O sea, 400 son 1.600. Entonces, ¿cómo sería el factor de hora de máxima demanda? El volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto es? Son 400. Dividido entre, aquí tenemos, el flujo máximo es 400. El volumen horario de máxima demanda sería 1.600 aquí, 1.600. ¿Y N cuánto sería? 4, ¿no? 4 por 400, 4 por 4, 16. 1.600 entre 1.600, el factor de hora, 1. Aquí abajo dice factor de hora de máxima demanda, 1. Entonces, el factor de hora de máxima demanda está en estos límites teóricos. 0.25, si tenemos esta situación, y en esta otra situación, 1. Entre esos dos tiene que estar el factor de hora de máxima demanda. No hay 1, 2, 1, 3, 1, 5. Esto es como si sacáramos lotería, que en cada uno de los periodos tenemos la misma cantidad de vehículos. Ya no es tan real, pero sí se podría presentar, ¿no? Pero es un poco utópico que en los 4 periodos tenga el mismo valor. Y en este otro extremo, peor todavía, que en los periodos de máxima demanda, en el primer periodo 0 de vehículos, en el segundo 0 de vehículos. En el tercero están todos los vehículos, 1.600, que es lo mismo que esto, 400 más 400 más 400, 1.600. Pero entonces, ¿cómo saco el factor de hora de máxima demanda? Aquí está. El factor de hora de máxima demanda es el volumen horario de máxima demanda. ¿Cuánto es el volumen horario de máxima demanda? 1.600. Dividido entre el flujo máximo. ¿Cuál de estos flujos, del primero, el segundo, el tercero o el cuarto, es el flujo máximo? 1.600 también es lo mismo aquí. 1.600 dividido entre 1.600. Y N es el número de periodos cada 15 minutos. ¿Cuántos periodos tenemos? 4. Entonces 4 por 1.600 ahí, y esto es 1.600, es un medio, digamos, 1 entre 4. 1 entre 4 sería 0.25. ¿no? Aquí está 0.25. Entonces, si tengo esta situación, el factor de hora de máxima demanda
0.25. Y este otro extremo, volvemos a repetir lo mismo. ¿Cómo encuentro el factor de hora de máxima demanda? Aquí tienen la forma. Volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto tengo el volumen en la hora? 400 más 400 más 400 más 400, aquí 1600. Sobre el flujo máximo, ¿cuál de estos es el mayor? Es 400, todos son iguales, entonces aquí pongo 400, el flujo máximo. Y N, ¿cuántos periodos tenemos? Dice N es número de periodos. Entonces, si hago cada 15 minutos, aquí está cada 15 minutos, ¿cuántos tengo? 4 aquí. 4 por 400, 4 por 4, 1000, o sea, 400 por 4 son 1600. Y este es 1600, dividido entre 1600, aquí tienes factor de hora de máxima demanda 1. ¿Ya? No sé si me han entendido. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar. Mañana vamos a continuar. Ya va a ser hora. ¿Ya? No quiero cansaros tampoco. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces vayan repasando qué es el factor de hora de máxima demanda, porque con ese factor nosotros vamos a hacer ejercicios, vamos a ir aprendiendo para calcular el manual de capacidades, etcétera. ¿Ya? Bueno, descanse. A ver cuántos. 60, eran 62. Bueno, nos vemos entonces mañana si Dios quiere.